Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas Buenas tardes, licenciada. Buen provecho, bueno verlos ya por acá. Vamos a dar un minutito en lo que se conecten sus demás compañeros, porque hoy vamos a hacer la actividad de diferente manera para que todos pues estemos en sintonía y podamos aportar cada uno que sea un poquito de lo que está en el documento. En lo que se van integrando sus demás compañeros, les doy la más cordial bienvenida al curso BSBN 110, Servicios de Bibliotecas para Niños, hoy sábado 11 de septiembre. Y pues no quería dejar pasar, ¿verdad? Porque hemos dejado sábados que no mencionamos sobre algunas festividades que se dan, ya sea de manera nacional como internacional. Y en estas fechas, esta semana pasó, el 8 de septiembre, se celebró el Día Internacional de la Alfabetización. Y el 15 de septiembre, pues que vamos a estar nosotros de fiesta, no como quisiéramos, de cierta manera, pues gozarle y disfrutar realmente de una maravillosa independencia, pero nosotros sabemos que ahorita estamos pasando por temas políticos bastante complicados, en el cual a veces estamos nosotros dudando, ¿verdad?, de lo que realmente se lleva a cabo, pero que como ciudadanos vayamos haciendo la diferencia, que también a través de nuestro trabajo, nuestra profesión, hagamos que todos los días, ¿verdad?, con las personas que tenemos cerca, con las que podamos interactuar en el trabajo, con la familia, también alfabeticemos. Y la alfabetización no únicamente encierra señales a leer y a escribir, también a usar y enseñarles a cómo usar la tecnología, a cómo nosotros podemos utilizar la información de manera positiva, integrando siempre a todos sin quedarnos con una mínima información, ¿verdad? Bienvenido Aníbal, bienvenida Andy, bueno tenerlos ya por acá. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Con el permiso de ustedes, no voy a encender ahorita al inicio mi cámara, sino para después, porque cuando pongo la presentación, ahorita no tengo muy buena señal, está un poquito nublado, entonces para que no se vaya mi audio, si en dado caso lo empezaran a escuchar entrecortado, me avisan para poder yo ver de qué manera lo soluciono. Hoy vamos a trabajar el módulo 5, que son servicios de información para niños. Y como todo documento, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar y vamos a adquirir ciertos conocimientos y habilidades. En este caso, definir con propiedad la importancia de los servicios de información. Y no solamente, ¿verdad?, y conocer de la teoría, sino también en su momento llevarlo a la práctica, porque esa es la única manera que nosotros vamos a establecer mayor confianza incluso en el usuario, principalmente en los niños, para que puedan abocarse, pedir asesoramiento, cierta formación e información, enseñarles de cómo se utiliza un ambiente, en este caso público, ¿verdad? Como qué es lo que van a encontrar en un museo, en una biblioteca, en cada una de sus unidades de información donde prestan servicios especialmente para ellos. Vamos a ir el día de hoy a la plataforma. Ahí hay un documento que el cual necesito que ustedes pues lo descarguen o lo abran desde la plataforma, y se llama ¿Qué podemos ofrecer los bibliotecarios a los niños y jóvenes? O como las necesidades que tienen cada uno de ellos, ¿verdad? Según el tamaño como se les presente a cada uno de estos individuos. Y vamos a hacerlo de manera un poquito así interactiva. Yo les voy a dar a cada uno de ustedes un tema específico del documento. Les voy a dar un cierto tiempo para que ustedes lo puedan leer y meditar ahí donde están. Y luego vamos a ir aportando lo que nosotros logramos interpretar y entender, y si también podemos afianzar la información que está ahí con nuestros propios aportes, de lo que nosotros logremos comprender, va a ser mucho mejor. Voy en este caso, empezar por, vamos a empezar con los varones, voy a colocar un varón y una mujer así. A Oscar, por favor, junto con Silvia, ustedes van a leer la primera parte, las primeras 2 páginas, la 1 y la 2, y entre los dos van a luego aportar, van a explicar qué entienden ustedes, qué comprendieron por ese
ese tema, el primero. Luego, Saraí, vas a leer el que está en la página número 3, un nuevo modelo de biblioteca. Lo vas a leer y luego lo vas a exponer. Luego, Nancy, en la página número 4 vas a leer ¿por qué son blancas las nubes? Después sería Andy con la página número 5. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Página 5. Y la vas a compartir junto con Aníbal. Por favor, Aníbal, lees también junto con Andy la página 5 y 6 y entre los dos las van a poder exponer. Voy a esperar a que ingresen los demás compañeros y si no, pues pasamos. Y voy a tener a un invitado especial que nos va a poder exponer sobre un tema que nosotros pues ya hemos escuchado, un poquito sobre lo que trabaja, lo que es la lectura y la generación de Google, ¿verdad? El documento está bastante interesante, tal vez no logremos abarcarlo todo, pero sí que logremos en este momento pues absorber la mayor información posible de lo que nosotros tenemos que ver, porque es importante los servicios de información que nosotros vamos a ofrecerle a los niños. Principalmente es nuestro motorcito, es nuestro futuro, el cual nosotros tenemos que estar siempre enfocándonos en esa pequeñita persona que tenemos que brindarle no solamente el conocimiento, sino también cómo pues, de parte muy personal tiene que ir generando conocimiento. ¿De acuerdo? Les voy a dar unos 7 minutos si están de acuerdo en lo que leen las páginas que les asigné y luego pasamos a interactuar con el tema que les acabo de brindar. No sé si alguien tiene alguna preguntita o ahí estamos bien. Yo estoy bien, licenciado. Excelente.
Bueno, vamos a dar inicio entonces. Primero, sabemos que todos los lectores se parecen, ¿verdad? Los no lectores, pues cada uno tiene su diferente forma de establecer y dar a conocer cada uno de sus ideas. Pero ¿qué buscan los niños y los jóvenes en la lectura? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y principalmente cuando vamos a brindar este tipo de servicios, esta pregunta no debe de faltar, porque de esta manera nosotros vamos a poder tener ese discernimiento de buscar más allá de lo que tal vez nosotros deseamos y ver cómo encontrar y darles ese gusto por la lectura a cada uno de este tipo de usuarios. La otra pregunta, ¿deben ser los libros para niños de una talla especial? También es algo que nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, al frente para poder buscar lo que ellos realmente necesitan. Y vamos a empezar entonces contigo, Oscar, y con Silvia. ¿Qué les dice esas dos hojitas que leyeron ustedes a través de estas preguntas que les acabo de hacer? Bueno, en estas primeras dos hojas, él hace primero una presentación y, y también hasta cierto punto da un argumento de por qué va a hablar de bibliotecas para niños, siendo que él es que toda la vida ha sido un bibliotecario meramente universitario. Entonces él argumenta con el hecho de decir que aunque él es bibliotecario o es el director de una unidad universitaria, él cree firmemente que todas las bibliotecas, no importando cómo se clasifiquen, tienen una responsabilidad cultural, educativa y social. Entonces ahí él hace como esa apertura a su punto de tesis, ¿verdad? O a lo que se refiere en sí todo el documento. Muy bien, gracias Silvia. ¿Tú, Oscar? Y también esta persona indica de que la biblioteca escolar y la universitaria tiene su desarrollo y funciona dentro de una educación formal, y que la biblioteca pública, el reto que él acepta dentro de la biblioteca pública y las bibliotecas escolares es de que la biblioteca pública se inscribe o se dedica más en servicios culturales, y eso es lo que él trata de recalcar. Muy bien, gracias. Si nos podemos dar cuenta, realmente tanto lo que es público como privado va a haber siempre cierta ventaja para lo que es privado, principalmente porque ahí tienen más posibilidades de compra de libros, diversidad de títulos, diversidad de materiales para poder interactuar con los jóvenes y con los pequeños. En el caso de las públicas es un poquito más complicado, es complejo, porque realmente cuando nosotros queremos brindarle todo el material, si no tenemos un presupuesto, ¿verdad?, que nos permita comprar todo lo que podemos utilizar con los niños para que ellos puedan manipular y tener ese acercamiento con la lectura, pues es muy difícil. Incluso los tiempos, los horarios que establecen dentro del aula también son muy cortos. Y lo que trabajan en las materias, por ejemplo, matemática, el maestro va a tener sus propias herramientas, sus propias habilidades, y a veces bloquean su forma de trabajar. No es lo mismo que una persona que ya tiene cierta vocación y la experiencia para poder trabajar con este tipo de usuario, pues es un poquito más sencillo, ¿verdad? Incluso hasta la forma en que establece el vocabulario para comunicarse con los niños. Un adulto que no tiene una vocación, dependiendo de la carrera que se desenvuelva, no va a ser tan sencillo poder intercambiar palabras con los niños. Y si no es conocedor incluso de temas infantiles, va a ser un poquito difícil que llegue a la mente y al corazón de un niño, ¿verdad? Realmente todo eso nosotros también lo tenemos que plasmar. ¿Qué nos dice en cuanto, Saraí, en el tema dice un nuevo modelo de biblioteca? Habla sobre el cambio que tienen las bibliotecas en la actualidad, que ahora, que antes solo se trataba de
o adquirir, conservar y acceder y poseer información, pero que hoy en día se trata más que eso, que los usuarios puedan acceder, gestionar y ofrecer la información que utilizan. Que ahora los usuarios de las bibliotecas serán y son nativos digitales, y por eso las bibliotecas tienen la tarea de actualizarse con respecto a Internet, y ellos hablan de que, porque una de las razones de que cuando uno investiga usa Google, entonces ellos, para ser competentes en ese sentido, que debían actualizarse para que los usuarios pudieran encontrar información verídica. Y una de las cosas que son las más importantes es saber escribir y leer, porque la lectura es un valor añadido y es clave para el aprendizaje y una herramienta que garantiza los derechos de las personas. Muy bien. Gracias, Saraí. Miren, quienes se acercan a una biblioteca lo hacen esperando saciar su sed, ¿verdad? Del conocimiento, de ver algo que les llame la atención para leer, saciar en sí su ocio por la lectura. La lectura no solamente ahora la tenemos plasmada en libros, ya la tenemos en diferentes tipos de soportes y formatos, pero prácticamente, si hablamos, es la mayoría quienes no hacen uso de este tipo de documentos. Quienes leen, descargan a veces lo que tiene más sencillo. Antes pues se le prestaban a las personas de manera así que se intercambiaban entre amigos un libro que encontraban. Ahora pues realmente cuando nosotros hablamos de compartir con amistades, lo que menos se hace es compartir hasta incluso tal vez la vida de alguna persona específica, ¿verdad? Yo creo que hasta en ese hemos perdido. Antes se hacían grupos pequeños, se hablaban de algún tema que se había discutido en clase para ir aportando, pero hoy en día hasta incluso las revistas ya no se ven. Ustedes van a un supermercado, ven dentro de las carretas de las personas y lo que menos tal vez vemos son libros, revistas, hasta incluso la prensa. Ya la mayoría ya ni siquiera quiere comprar la prensa porque ya todo lo que se nos presenta pues ya no es desagradable. Entonces estamos viendo que también en la sociedad en la que estamos viviendo pues no estamos avanzando, sino hay un poquito estamos retrocediendo, mayor parte porque somos ajenos. Creo que nosotros nos ocupamos más ahora por actividades más de fiestas o aspectos así, que ver algo que nos inspire, ¿verdad?, a crecer en conocimiento e irnos creciendo como también de manera profesional. Ahora la página número 5. Fue a ti, ¿verdad, Nancy? Cada cosa que ves son 2 cosas o 3. Hola, buenas tardes. No, Ligda, a mí me tocó ¿por qué son las nubes blancas? Oh, Ajá. Sí. fue, Sí. ¿a quién fue que se la asigné, perdón? Creo que Andy. A mí. Andy, ¿verdad? Ajá. Bueno, y Aníbal, a los 2. Sí. No sé, yo creo que, no sé si quiere iniciar Aníbal o yo, no. Inicia tú y continúo yo. Si vaya, sí. Lo que me llamó la atención de todo lo que están hablando los compañeros, yo no sé cuáles son los temas después, ¿verdad? Pero el que nos tocó a nosotros creo que toca algo bien importante que se ha quedado como al margen. Él nos habla sobre la diferenciación entre niños y adolescentes, pero sobre todo sobre la generacional, ¿verdad? Perdón, sobre el género. Y nos dice que él se ha dado cuenta de que los niños pierden el interés al llegar a la adolescencia, ¿verdad? Por muchos factores y sobre todo por el sistema patriarcal, ¿verdad? Donde ya el niño ya ve la lectura como algo no viril, ¿verdad? Y en cambio las niñas todavía siguen con la lectura,
pero no, me llama la atención porque si lo transportamos a nuestro contexto, aunque las niñas tengan esa curiosidad o esa motivación por la lectura, sabemos de que las niñas, pues a temprana edad se convierten en madres en nuestro país o como dice él mismo, ¿verdad? En que él lo ve en todo el mundo, de que nomás ya empiezan ellos a tener las fuerzas o las actitudes, ya se les manda a trabajar. Y se pierde todo eso en la lectura. Entonces, eso debería de ser una cuestión que se debe, que ya se debe erradicar, ¿verdad? Y que se debe continuar. Y también una experiencia que yo tuve fue cuando yo inicié en la universidad y me tocó el examen de sociología y teníamos que leer a Durkheim y también a Hegel. Cuando yo empecé a leer a Durkheim, de verdad, yo me puse a llorar porque yo no entendía nada de lo que estaba hablando, ¿verdad? Y de lo poco que pude contestar en el primer examen, yo saqué 3 puntos de 20 puntos. Para mí fue bien decepcionante y todo, ¿verdad? Cuando el catedrático, que es un doctor en sociología, empezó a decir que solo 3 habían sacado 16 y 18 puntos. Y empezó a decir de que era porque uno no leía, que porque éramos haraganes, y empezó a decirnos así cosas bien duras, ¿verdad? A mí me molestó mucho eso porque yo vine y le dije, discúlpeme, ¿verdad? Le hice una pregunta, usted, ¿qué son sus papás, verdad? O sea, ¿sus papás son profesionales? Le pregunté. Y me dijo, sí, mi papá es médico y mi madre es politóloga y pedagoga. Ah, bueno, entonces usted tuvo la dicha que en su casa habían libros que tenían especialidades en humanística. En cambio, en mi casa, mis papás no pasaron ni la primaria, le digo así, ¿verdad? Yo sé que esto no es una excusa, pero sí es una formación, Legio. Y eso lo vemos en todos los hogares y yo creo que él se enfoca en eso y ahorita voy a dejar a Aníbal porque él va a hablar lo siguiente, ¿verdad? Gracias, Andy. Sí, este tema todos los temas son muy importantes, pero en este caso específico opino lo mismo que Andy y difiero del autor, porque el autor nos indica de que según el género femenino son las que se dedican a estudiar y que los hombres, que yo no soy hombre porque yo leo. Pero yo lo pongo con mis amigos que crecieron junto a mí, ¿verdad? Por lo menos yo tengo amigos de que no sé si la ignorancia, ¿verdad? Porque ellos ni estudio tenían, ¿verdad? O machismo, como le dan la ignorancia y machismo a la vez, juntos. Porque a mi amigo que estudiaba conmigo, les dieron el estudio igual cuando estábamos en primaria, ¿verdad? Y le dieron básico. Pero a las mujeres no le dieron ni primaria, ni estudios de básicos, ni nada. Estas jovencitas, gracias a Dios, después se graduaron, pero ya siendo adultas. Ellas deseaban estudiar fin de semana y todo. Entonces, el autor dice que las mujeres son las que leen más, pero al contrario, la mente de los padres, o que eran antes, no sé si ahora es igual, ¿verdad? Yo solo estoy dando el ejemplo de mi vecina, ¿va? Que mi compañero, y él de todos modos después, solo hasta sexto, no quiso seguir estudiando, y quiero ir a trabajar, pero con su gusto, ¿verdad? Y las hermanitas queriendo, desear estudiar, las muchachitas, como son humildes, ¿verdad? Cada vez que mis papás les dábamos por lo menos a fin de año para los útiles, mi mamá les daba para los útiles, para comprar sus libros, porque el señor había fallecido, ¿verdad? Pero igual mis papás hacían porque creían que no era correcto ni justo, de que solo el hombre fuera que estudiaba, porque el hombre iba a trabajar y ellas iban
a ser amas de casa, que iban a ser las que tortean y que hacen la limpieza, ¿verdad? Eso es lo que difiero ahí. También en el tema habla sobre la biblioteca de Queens en Nueva York, que dicen que la biblioteca tiene una doble función, en lo que entendí yo, pues, que en lo que como los niños van a acompañar a sus padres, entonces los niños van a la hora de la lectura, los padres son los encargados de la biblioteca, que también hay variedad, ¿verdad? Se quedan con los padres y les dicen la manera como fomentar la lectura, no solo ahí, no solo que lo sigan, sino que también dentro de su hogar. Y al mismo tiempo dice que esos mismos grupos de padres forman una nueva comunidad, porque como son de diferentes etnias y culturas, ¿verdad? Se ponen a platicar de sus temas y ellos se ponen a leer e intercambian información, ¿verdad? Y solamente eso, licenciada, lo que puedo comprender. Muchísimas gracias. También faltó solo una cosita que mencionaba muy importante de que para motivar la lectura, ¿verdad? La comunidad de El Paso en España habían regalado libros, el libro de los arrullos, y que se les obsequiaba a los padres, ¿verdad? O sea, a los niños que iban naciendo, ¿verdad? Para que ellos los iniciaran en la lectura. Y ya después que los padres regresaran allá a la biblioteca, ¿verdad? Para ofrecerles también servicios y así, ¿verdad? Cuestiones para que estos niños crezcan amando la lectura, ¿verdad? Igual también en España están estas cosas, los stands que están en las playas. O sea, a la gente que solo les gusta como que parrandear y viajar, que también está ahí como que un stand donde les recuerda que hay que leer, ¿verdad? Y que es increíble, pero que sí, la gente se acerca a esos stands y pide los libros y están ahí en la playa y leen, ¿verdad? Entonces la cuestión o el fin es que motivar al niño y al adolescente, ¿verdad? A que lea. Y que no importa de dónde encuentre él alguien que le dé un libro, sino que le dé el valor a la lectura, ¿verdad? Al conocimiento. Exacto. Y fíjese que ustedes dos tocaron un punto muy importante. ¿Qué es lo que ha sucedido incluso en el ambiente estudiantil? Y yo creo que ustedes pueden verlo, es muy notorio, ¿verdad? Antes a nosotros nos daba incluso en idioma español, que hoy es conocido como comunicación y lenguaje, nos daban a leer cada cierto tiempo, teníamos que comprar libros, por ejemplo el de Barbuchín, que era muy conocido, ¿verdad? Incluso algunos todavía lo utilizan. Nos recalcaban de leer La obra de María, Los árboles mueren de pie, y infinidad de títulos que podríamos mencionar, que teníamos cada cierto tiempo, leíamos de 2 a 3 libros durante el mes. Y eso se tenía que trabajar, hacer comprobaciones de lectura, hacer obras de teatro y un sinfín de actividades. Hoy en día resulta de que es más práctico que incluso el docente mande a leer, pero obligadamente algunos libros, y no motiva al adolescente, al pequeño, a leer, ¿verdad? Es algo que le han dejado solo la tarea que en casa tienen que leer, pero en la escuela no le da ese seguimiento, ese acompañamiento para poder ver de que pues estamos en constante lectura, y no es tanto por empaparnos de leer cientos de libros, sino también para motivar a que hay que ampliar el vocabulario. De esa manera vamos a poder ampliar nuestra cultura general, ¿verdad? O sea, extraer lo esencial y la importancia de la lectura. Yo no expongo, por ejemplo, la imagen que vemos, la Torre de Vapor, que era una colección que todavía existe, ha también modificado sus diseños y todo por la época, por ciertas situaciones, pero hasta en eso, si ustedes ahorita se dan a la tarea en la semana de hablar con los niños y que le mencionen títulos o marcas, por decirlo así, logos, no lo conocen, porque realmente los libros ya no están al acceso, están demasiado caros. Incluso el producto ya ni siquiera es de buena calidad, y vamos a mencionar muchos factores, ¿verdad? Pero antes de seguir con mi comentario,
¿qué nos puedes decir tú con que te dejé después, Nancy, con el tema? Si nos podías ampliar. Ok, está bien, gracias, Ligda. Sí, a mí me tocó la página en donde se trata el tema del por qué son las bibliotecas, perdón, por qué son las blancas las nubes, ¿verdad? El autor inicia, pues, dice que esta pregunta se la formuló una niña en la época cuando él trabajaba como bibliotecario infantil. Esta niñita le preguntó que, Samuel, ¿por qué las bibliotecas, por qué las nubes, por qué son blancas las nubes? Y el autor luego de esa pregunta se cuestionó que cuál era la diferencia realmente entre las necesidades de búsqueda de esa niña como las necesidades de búsqueda universitarias que él hacía, ¿verdad? Y pues realmente él llegó a la conclusión que las preguntas de un usuario de 6 años son tan importantes como las de un profesor o un estudiante universitario o bien un investigador, que al final el único objetivo que se desea alcanzar es poder satisfacer las necesidades de información y de búsqueda de cada uno de los usuarios que visitan nuestra biblioteca, ¿va? Independientemente si son adultos, adolescentes o un niño. Al final lo que quieren es una respuesta acerca del por qué y cómo, cuándo, dónde, de lo que ellos están buscando, ¿verdad? Y como él nos dice, no es muy diferente lo que demanda un adulto como lo que demanda un niño. Al final lo que quieren es información. Y también nos dice que ni la diversión ni el conocimiento se satisfacen de la misma manera según la época de la vida de cada una de las personas, pero más sin embargo al final siempre, como les dije al principio, se va con el objetivo de poder brindarle ese acceso a la información a todos nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante que la biblioteca infantil pueda tener y dar respuesta a todas las preguntas que nuestros niños van a llegar a visitarnos. Si bien es cierto, un niño pues ya no aprende a esa edad tanto con letras en sí, un libro teórico total, pero aprende más con imágenes, dibujos, que con un concepto grande, porque si nos damos cuenta en las caricaturas infantiles, los niños aprenden a mezclar colores simplemente con ver el color, no necesariamente con leerlo, ¿verdad? Entonces creo que las necesidades informacionales, tanto de un niño de 3, 4, 6 años, son de igual importantes de satisfacer como las de una persona mayor. Gracias. Gracias, Nancy. Mire, el documento, vamos a estar en ciertos aspectos a favor y otros en contra, ¿verdad? Porque realmente nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que buscan los jóvenes y los niños en los libros dentro de las bibliotecas? Nosotros, como profesionales, lo primero que establecemos es qué tipo de colección vamos a ir adquiriendo, tipo de vocabulario, el texto, ilustraciones, el tipo de material, la calidad, ¿verdad? Que la información que buscan. Pero muchas veces, yo no sé si ustedes, pero a veces si nos toca estar en procesos técnicos, solo vemos qué es lo que tenemos que adquirir, pero no tenemos un espacio para decir, bueno, yo voy a entrevistar a un grupo de niños, voy a hacer mi estudio, ¿verdad? Dependiendo de la población, para comprar lo que necesito tener dentro de la biblioteca. Luego, si estamos en el área de préstamos, yo me voy a preocupar por ver qué libro necesita el niño, yo se lo voy a dar y se lo voy a prestar y voy a estar verificando que lo devuelva en el tiempo. Pero ¿será que nosotros a un niño le preguntamos, ¿te sirvió? ¿Qué aprendiste? ¿Sugieres algún otro tipo de libro? Son preguntas que nosotros, pues no, pues son tareas que tampoco no las hacemos, ¿verdad? Porque realmente no es nuestro trabajo, según nosotros, ¿verdad? En ese punto de vista. Pero sí son aspectos importantes en que nos podemos preocupar en este tipo de información, pero primero que nada, investigar. ¿Será que le estamos dando lo que realmente busca un niño? ¿Le está sirviendo lo que yo tengo en mi biblioteca? ¿Será que lo que yo le estoy proporcionando dentro del aula, será que es lo que realmente él necesita? Me puedo enfocar en historia, pero él necesita llevar a la vida real todo ese conocimiento, ¿verdad? Y nos enfocamos incluso cuando hablamos con los maestros en que
le damos lo que está en el libro, pero la vida real es otra. Entonces es ahí donde nosotros también debemos de indagar y ver, hacer ese cambio, ¿verdad? Ahí van a haber cosas que nosotros pues no podemos intervenir, pero sí podemos sugerir para que hayan y se le proporcione lo que realmente necesita. En el tema de lectura y generación de Google, tengo un invitado que nos va a hablar un poquito referente a que él tiene mucho conocimiento de tecnología, al señor Francisco Cambronero, ¿verdad? Y que pues pongan atención y si tienen alguna pregunta, pues la anoten en su momento. Por favor. Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Francisco Cambronero. Hoy me ha invitado la licenciada Valenzuela para que hablemos un poquito de los últimos temas, porque abarcan un poco de lo que es la tecnología y cómo los influencia pues a ustedes como profesionales de biblioteca e información, que de verdad, aunque ustedes no los crean, los involucra más de lo que creo que han conceptualizado muchos compañeros y colegas que he visto. Para empezar me gustaría, y perdón que los estuve escuchando ahí un poquito, pero quiero aportar un poquito antes de meternos a la tecnología para que entendamos un poquito del concepto y los principios. Tienen ustedes razón en el hecho de que la lectura es demasiado importante, porque la lectura nos ayuda en un elemento que lamentablemente hoy el sistema educativo ha dejado muy abandonado, que es el sistema del pensamiento abstracto. Hoy día a la gente se le enseña a hacer, pero se olvidan de enseñarles a pensar, que es precisamente, a mi criterio, algo que ha chocado mucho el sistema educativo con las universidades. Con las privadas no tanto, porque me disculparán las privadas. He tenido la oportunidad de estudiar tanto en la San Carlos como en una de las privadas, pero las privadas ya parecen colegio. Con que uno pague, conteste más o menos, uno se gradúa. Así de fácil. Siéntanse agradecidos con estar en la Universidad de San Carlos, porque aquí les enseñan a pensar. Y créanme, eso, ustedes mencionaron un pedacito y hay un párrafo en esa lectura que me encantó, que solo se da en la San Carlos. Es el hecho de crear profesionales preparados, no especializados, sino con la capacidad de hacerle frente a cualquier reto que les plantee su profesión. Mientras que en las otras los hacen tan especializados que casi como que si fuera un abogado, vengan y ustedes y le pregunten, mira abogado, me metieron a la cárcel. Ah, sí, pues que yo soy de familia, no lo puedo ayudar. Yo solo veo líos familiares. Y usted, ay, fíjese que yo soy abogado comercial, no sé nada de penal. Un abogado así, ¿para qué me sirve? En realidad que cada quien después escoja su especialización, uno lo entiende, pero tienen la capacidad de hacer las cosas. En la San Carlos, si ustedes le ponen atención y se gradúan a conciencia, se van a percatar que no importa el reto que les pongan, ustedes van a poder hacerle frentes. Les quería hacer esta observación porque siento que eso es algo que ustedes tienen que recalcar a la hora de compartir esa información, especialmente con los niños y demás. Ayúdenlos a desarrollar el pensamiento abstracto. No es tanto el que lean, no es tanto el cuántos libros has leído. Tal vez en el solo hecho de leer van a perfeccionar su gramática y su ortografía. Van a hablar bonito, van a hablar florido, como se dice. Pero, ¿será que están entendiendo los conceptos? ¿Será que están desmenuzando lo que están entendiendo? Fíjense que incluso en lo que ustedes conversaban, me percaté de un par de detalles. A veces nosotros confundimos los conceptos porque no los hemos entendido del todo. Es como el que equivoca el marxismo con el socialismo. Son dos corrientes muy semejantes, pero no son lo mismo. A veces hay corrientes que podemos equivocarnos porque aunque leemos, no estamos entendiendo.
Les digo esto antes de pasar, porque resulta que cuando pasamos al mundo tecnológico, hay algo que en mi experiencia me he topado mucho. Cuando manejamos la tecnología, nos topamos con un ser, con un ente que a veces nos hace quebrarnos la cabeza, que se llama computadora. Pero no le tengan miedo. La computadora no piensa. La computadora, hay un principio bien básico que le llaman Tito, que está en inglés, pero se llama trash in, trash out. Si ustedes le meten basura, ¿qué creen que va a salir? Basura. Si ustedes no hacen bien las preguntas, obviamente Google no les va a responder correctamente. Es decir, que ustedes tienen que tener esa capacidad de comprender el concepto, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando, y algo muy importante en su área, en dónde lo estoy buscando. Y miren que no estoy hablando de que están buscando al soltero ideal en una cita. Me refiero al hecho de que ustedes no van a ir a buscar libros científicos y se metieron a Facebook. Facebook es una red social. Ahí no van a encontrar información. Si ustedes vienen y buscan libros de física cuántica, pues se meterán a la NASA, a la biblioteca de Oxford, por ejemplo, pero no se van a meter a buscar directamente, qué sé yo, a la página de Walmart, porque ahí no los van a encontrar. Para empezar, cuando hablamos de Google, y leí el texto y empieza con una frase muy interesante. Lo bueno de Internet es que ahí está todo. Lo malo de Internet es que todo está ahí. La profesión de ustedes, desde que la conocí y profundicé un poco de ella, me percaté que ustedes serían un gran auxilio para la sociedad de hoy día. Pero creo que al menos aquí en Guatemala no lo han sabido enfocar, y creo que ustedes, como la nueva generación de bibliotecarios, tienen la oportunidad de reencaminar esa profesión. Por ejemplo, no me dejarán mentir que más de algo, todos tienen redes sociales, eso estoy seguro que todos ustedes tienen redes sociales. Y habrá más de alguno que cayó en la famosa equivocación de que les aparece un mensajito en Facebook donde dice, se murió Vicente Fernández. Y ¡tas! Le dan clic y entran a leer. ¿Alguien ha tomado la delicadeza antes de darle clic, leer el enlace y hacia dónde los va a llevar? Porque la información aparece abajo. Ustedes pueden leer a dónde se van a ir. Pero resulta que algunas noticias dicen, por ejemplo, Prensa Libre, El Clarín, El Diario, New York Times, fuentes válidas y fidedignas. Mientras que otras ni siquiera dicen WXZ, Shakant, DDPPT y códigos. Y sin embargo, les damos enter. Les comento que esa es una de las trampas más fáciles para capturar información social y para algunos incluso meterse a sus teléfonos. Así es como se captura la información, y es una de las trampas más fáciles de hacerle a los jóvenes más que todo, y a mucha gente que no sabe en qué se está metiendo. Ahí, imagínense, ahí les estoy hablando del ámbito de seguridad informacional. En el caso de ustedes, es en el área de la veracidad de la información. Miren un fenómeno que se está dando ahorita precisamente con esta situación del COVID. Díganme cuántas bolas no se han armado por el simple tema de que dicen que con tal medicamento, algunos hasta estuvieron tomando cloro, otras que lamentablemente, aunque parezcan absurdas, son verídicas. Óigase Donald Trump diciendo que se inyecten Lysol, pero al final esa sí era verídica, absurda, pero era verídica. Al señor se le ocurrió abrir la boca diciendo eso. Pero ustedes tienen esa tarea de filtrar la información. ¿Qué diferencia la era digital de la antigua, por llamarla de algún modo? Antes nos regíamos a un criterio. Había alguien que filtrara. Llámese los famosos jefes de editorial,
los jefes de prensa. ¿Por qué? Porque una noticia se generaba y había alguien que leía antes la noticia y decía, bueno, esto sí, esto no, averígüenme más de esto no está completo, esto no me carga. Antes de pasarlo a prensa, que se imprimía y salía. En el caso de un periódico, en el caso de los libros, tenía que ser un informe verídico, con sustancia, con pruebas, para que ese libro pasara a la editorial. Ah, bueno, imprimámoslos. Y salía en Science of New York, la revista científica. Y no digamos un libro de poesía, por lo menos. Tenía que convencer a un jefe de editorial en que mire su libro, su poesía es fluida, su ritmo es perfecto, vamos a imprimir el libro. Es más, vamos a imprimir solo 500,000 copias. Esos filtros existían antes. Había un profesional, había alguien que, bueno, tal vez hasta podíamos darle la validez de que quizás a veces hasta por capricho imprimían algunos libros. No necesariamente ni todos, el 100%, porque tenían sustancia y peso. Pero resulta que en la época de Google, en la época de la información, por leer un nombre aquí en la pantalla, Nancy, Andy, eh, pueden tener deseos o simples énfulas de ser poetas y abren su blog en el Blogspot o abren su página en Instagram y hacen sus poemas y ¡pum! Los publican. Ya no hay filtro, ya no hay quien decida. La capacidad de producción de información, todavía no hablo de la calidad, es increíble. Pueden salir editados lo que antes eran cientos de libros al mes. Hoy podríamos hablar de miles de libros al día. ¿Por qué? Porque todo aquel que tenga una computadora, un teclado, un disco duro e internet puede empezar a escribir su propia ortografía, un libro de cocina, lo que quiera, y sacarlo inmediatamente por medio del internet, usando desde su propio dominio, porque acuérdense que hasta eso lo pueden hacer hoy día. Hoy puedo venir y saca licenciadanamichelle.com y empieza a publicar ella sus libros. Puedo yo mismo compro mi dominio y empiezo a publicar mis libros. Y más de alguno le ha de gustar. Óiganse los influencers, que desgraciadamente, aunque es una muy buena herramienta y pues una muy buena postura social, no todos la explotan adecuadamente o de manera íntegra. Todo eso son las mismas posturas que existían antes, versión 2.0, si lo quieren llamar. ¿Me explico? Ustedes vienen a hacer esos filtros que pueden poner ese chequecito de check. Esta información es verídica. Esta persona está publicando. Son como esos intentos de un Instagram, de un Facebook, de ponerle aquel sellito azul y que digan, es la página de Nicole Kidman. Ah, sí, tiene el sellito, es Nicole Kidman. Que por cierto, de eso hasta tengo una anécdota, que en una ocasión ella quiso poner ¿cómo le llaman esta página de citas? Bueno, abrió una página de citas su perfil y ella misma publicó en su perfil después que se quejó que era ella, pero nadie creía que Nicole Kidman estaba buscando una cita online. Hablamos de veracidad de la información. En el caso de nosotros, los que nos encargamos de la informática, les puedo decir que nosotros les hacemos la infraestructura. Ahí está el sistema, ahí está el servidor, ahí está el internet en línea. Trabajen. Ahora tienen un montón de clientes generando información. Bueno, señores bibliotecarios, ustedes son los filtros o los filtros del futuro, donde toda esa información queda en sus manos. Por eso, en el texto también tienen una parte donde hablan de la profesión más peligrosa. Hoy día, sí, puede llegarlo a ser. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían o tienen que tener la potestad de tener ese carácter y decir la opinión de cierta persona, óigase, no están contraviniendo la opinión,
solo están validando los fundamentos. Tal opinión no tiene fundamentos. Y dar a conocer cuáles son los sitios y las personas que hablan con cierta ética o sustento. Y eso es algo que puede causar revuelo, sí, pero que es muy necesario hoy día. Nosotros no podemos venir y ser víctimas de tanto email basura, tanta publicación basura, porque al final de cuentas es una mentira, es una falacia, son conveniencias. Ustedes pueden ser esa parte donde a través de su investigación, de su desarrollo profesional, van a tener las aptitudes de ver el sustento de la información, la validez y veracidad para darle a ese cliente final que llegó a ustedes, el ejemplo que ustedes decían. El niño llegó y preguntó, ¿por qué las nubes son blancas? ¿Qué les van a pasar a ustedes al niño? ¿O qué necesita el niño saber? ¿Cuál va a ser su respuesta? Mire, las nubes son blancas por un efecto de luz que genera las atmósferas altas cuando se combinan. Sé que es algo complicado y se lo tenemos que explicar de otro modo al niño, pero tampoco vas a venir y decirle al niño, ay, lo que pasa es que esos son pedacitos de algodón que se levantan. Eso es fantasía. ¿Me explico? Lo mismo pasa a niveles sociales ya con los adultos, donde vienen y nos cuentan historias o libros que dicen, ah, lo que pasa es que el patriarcado, que es un tema muy común hoy día, que el patriarcado viene en orígenes y lo paran mezclando con el machismo. No, señores, el machismo y el patriarcado son dos cosas distintas. ¿Que se entremezclan? Sí, pero el patriarcado habla de un desarrollo económico y social. El machismo es una sumisión y un caso de ineptitud y poca capacidad. Eso es totalmente aparte. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa capacidad de separar la información, leer, conceptualizar y trasladar ese conocimiento y poder enseñar esa capacidad de entendimiento para una mejor toma de decisiones. Ese es el poder de la lectura, ese es el poder de la información. La tecnología ha llegado al siglo XXI como una herramienta, un puente, un camino, no es una solución. Al final de cuentas, son ustedes, la profesión, que puede venir a ser como el meta. Obviamente no como estos que nos dan mordida y otras cosas, pero un buen código de tránsito en esta gran autopista de información que nos permita tomar el camino, guiarnos e irnos por las vías correctas. Porque acuérdense que, como les hacía la comparación, todo este globo o este mundo tecnológico de internet, computadoras, smartphones, etcétera, al final de cuentas solo es un camino. Ustedes saben que las carreteras pueden pasar por donde sea o por donde no haya camino, pero es el código de tránsito, señalización y reglamentos que, si lo seguimos bien, nos permite llegar al destino que queremos llegar. Ahora bien, si yo soy un piloto que no me importa la señalización, que no me interesa, que aquí aunque dice que hay tráfico, yo me voy contra la vía porque no me importa, yo quiero llegar a donde quiero llegar, esos son los que pobremente o los multan o se accidentan o nunca van a llegar a su destino. ¿Por qué? Porque se perdieron, en el mejor de los casos. Ustedes vienen a ser como esa parte del código de tránsito que va a ayudar a encaminar la información a que el cliente que quiere llegar del punto A al punto B, ustedes les van a enseñar el camino. Y aunque a veces hayan baches en el camino, por falta de información, por negligencia, por influencias sociales, de todas maneras, ustedes tienen el mapa y les van a decir, bueno, vete por acá, aunque sea una gran vuelta,
pero los van a poder encaminar. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la información, ustedes la validan, ustedes son los que saben, no te vayas por allá porque ese camino no está completo. Por eso se dice que toda la información es válida, pero no es cierta. Y ustedes, como el nuevo profesional del siglo XXI, van a poder ayudar a la validación y manejo de toda esa información. De nada sirve que toda esta gente hoy día produzca grandes cúmulos de información si al final de cuentas no es cierta. Yo creo que ustedes incluso habrán leído últimamente que por ahí, a esta altura del partido, todavía hay gente que hay de la corriente de que la Tierra es plana. Les puedo decir que yo pensé que era chiste, pero no, sí hay gente que todavía cree en eso. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Necesitamos profesionales que les vayan a regalar su librito, que les enseñen los fundamentos, que les expliquen y que cuando ellos les traten de refutar, les pidan el sustento de sus ideas. Porque pensar no es penado. Ustedes pueden pensar, pueden ser creativos, pero también hay un mundo de fantasía y está la vida real, donde necesitamos la información válida. Entonces, solo puedo decirles como punto final que no le tengan miedo a la tecnología, validen. Lo único es que ustedes antes tenían un libro a la mano, ahora pueden meterse a internet y tienen miles. Toca validarlos. Ese es el problema y el reto del nuevo profesional bibliotecario del siglo XXI. Con su permiso, los dejo y pues ojalá los veamos como profesionales muy próximamente. Feliz tarde. Muchísimas gracias por su intervención. Realmente son temas que a nosotros constantemente nos abordan, principalmente la tecnología, el uso correcto de la información, ¿verdad? Y vamos con el punto último del documento, que es una profesión para el siglo XXI, ¿verdad? Que ya nos comentaba, que es algo que nosotros tenemos que darle mucha importancia, principalmente porque nuestra buena formación no solamente se va a la capacidad que nosotros tengamos, sino también a la formación técnica, el conocimiento que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Es ese discernimiento que nosotros tenemos que pedirle diariamente, ahí sí que no solamente a Dios, sino a nosotros mismos, de saber cómo nos vamos a formar, a fortalecer a lo largo de esta vida. En este sentido es importante contar con estudios bibliotecarios de calidad, ¿verdad? Realmente colocar todo nuestro conocimiento ante estas áreas que no son como decir, bueno, voy a barrer o voy a sacudir, sino que realmente con lo que nosotros estamos teniendo en nuestras manos es proporcionar información, crear ambientes, servicios que enriquezcan al ciudadano y principalmente darle en sí los temas, la colección en sí, que es lo que los usuarios buscan día con día, ¿verdad? Y ofrecerles lo que realmente a ellos les interesa. No tanto lo que yo deseo, sino lo que ellos necesitan brindarle, ¿verdad? A ese profesional, a ese niño que está en ese camino, y es importante que nosotros nos enfoquemos en esa área. No sé si alguien tiene tal vez algún comentario o algo que desee compartir. Sí, Andy. Sí, licenciada. Bueno, más que todo era retomar ciertos conceptos que mencionó, no me recuerdo de su nombre. Francisco. Perdón, sí, con respecto a lo de marxismo, ¿verdad? Y que tenemos que nosotros emplear las categorías y conceptos de forma adecuada, ¿verdad? Solo que yo difiero un poco porque el marxismo es un concepto de ideas, en cambio, y que habla sobre el socialismo, ¿verdad? Tal vez muchos han tomado eso como, no sé, como yo soy marxista, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Pero la situación es de que
cuando ellos dicen yo soy marxista, es porque se refieren a que apoyan a las ideas de Karl Marx con respecto al comunismo y al socialismo y todo lo que él decía acerca de esos sistemas económicos sociales, o sea, socialismo y comunismo, ¿verdad? Y también con respecto cuando yo utilicé lo de patriarcado como un sistema patriarcal, es porque el sistema patriarcal es la base del machismo. O sea, me refiero a que el sistema patriarcal se ve desde mi posición como mujer, yo lo veo, son todas aquellas desigualdades que nos presenta este sistema en el que estamos inmersas. ¿Cómo es eso? El acceso a la educación, el acceso a una salud integral, ya sea sexual o física, que los hombres siempre han tenido. Y no es porque yo sea feminista, es que simple y sencillamente sí estamos en un sistema patriarcal. Y sí, el capitalismo reconoce de que esa es su base para seguir creciendo, tener la base del sistema patriarcal, ¿verdad? Entonces, a eso me refería yo con lo leído, ¿verdad? De que las niñas, esa desigualdad la veíamos nosotros, porque tal vez hay muchas niñas que debido a que tienen que trabajar o ser madres, ya no pueden seguir estudiando. Pero, ¿qué es lo que los limita? El sistema patriarcal, el sistema que seguimos reproduciendo y que algunas personas no se dan cuenta, pero que lo tienen arraigado y que, ¿cómo se diría? Desaprender. Eso es bien difícil, porque también hay mujeres que lo siguen reproduciendo, porque solo en una cuestión se puede saber, ¿verdad? Es que tu hermano está estudiando, entonces vos lavale la ropa. O sea, la mujer tiene que lavar la ropa pero porque el hermano está estudiando. Pero, ¿quién nos lava la ropa a nosotras? No vamos a mandar a nuestro marido, ¿verdad? No, que nosotras tenemos que hacerlo nosotras. A esas desigualdades es las que muchos hombres no se dan cuenta y que desgraciadamente es por el mismo patriarcado, ¿verdad? Por el mismo sistema patriarcal en que todavía seguimos inmersos y que no queremos desarraigar esas ideas. Pues a eso me refería, ¿verdad? Sí, exacto. Y te apoyo, Andy, porque realmente hay muchos pueblos, hay lugares donde todavía se manejan así, en que incluso también dependiendo cómo esté su bolsillo, le da más prioridad a que el varón tiene que formarse y que la mujer pues sea siempre que quede en segundo plano. Sí, Silvia. No, solo para como ejemplificar lo que Andy decía, también hay un dicho que a mí me choca mucho porque pareciera un halago, pero son halagos que no son halagos, ¿verdad? Cuando alguien dice, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, sí, suele ser cierto, porque para que ese hombre pudiera llegar a donde está, hubo una mujer que tuvo que hacer todo el trabajo de casa y de cuidar a hijos para que él pudiera dedicarse, ¿verdad? Si no, no podría haber sido ese gran hombre. Entonces, como por ejemplo, ¿verdad? Es un halago que al final no es un halago, porque hay alguien detrás que se está sacrificando. Entonces, ¿y quién es? Es la mujer. Entonces, creo que me vino esa idea con lo que dijo Andy respecto a eso. Solamente, licenciada. Muchísimas gracias. No, y la verdad que cada aporte es muy importante y como realmente cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y si es necesario, como les digo, exponer y ser, porque somos así que tenemos que ser muy activos en una sociedad en la que ahorita estamos que nos bloquea muchos aspectos, ¿verdad? La información, aún si regresamos a tiempo atrás, siempre se escondían cosas y se siguen escondiendo y nosotros como ciudadanos tenemos pues que activar, ¿verdad? Y motivarnos y principalmente con... Sí, Andy. Ay, perdone, licenciada. Es como que usted estaba diciendo, me llamó mucho la atención porque fíjese que hay una película que inicia con una pregunta, de verdad. Fíjese que lo entrampa uno la película, porque dice, ¿tú sabes por qué la
luna se mira anaranjada a cierta hora antes del ocaso, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención y vi toda la película y no se mencionaba, no mencionaba la respuesta, y yo viéndola y viéndola. La película es demasiado linda, entonces también la vi, ¿verdad? Pero al final él da la explicación y dice, se me olvidaba, por si se preguntan por qué la luna. Mire, fue tan sutil, pero lo hace crecer a uno. O sea, son cosas que tal vez son súper flux, como le dicen, ¿verdad? Pero todo aporta. O sea, por mínimo que sea, todo aporta. Sea malo o sea bueno, creo que va a hacer un aporte, incluso hasta la mala información. Porque como lo que mencionaba el licenciado Francisco, ¿verdad? De que nosotros solo miramos la noticia, pero no buscamos la fuente. Entonces, esa mala información nos hace informarnos. O sea, después alguien nos dice, no, eso es mentira. Ay, voy a ir a ver, ¿verdad? Ya me tiene esa curiosidad, entonces voy a ver y sí, es cierto. Lo desinformaron, dijeron que era mentira. Entonces, tal vez no estoy pensando en una forma positiva, ¿verdad? Pero toda mala información o toda información tiene algo de valioso. Exacto, ¿no? Y incluso, no sé si les ha pasado a veces en las redes sociales, a veces uno cuando no está bien enterado o porque les ha pasado, encuentra algo y alguien me dice, mira, pero si la fotografía que estás publicando es de hace años, o mira, la fotografía no es de aquí, es de otro lugar. Entonces todo eso, como que antes de poder manifestar nuestra opinión, mejor investigamos. Y ya cuando nos hemos dado cuenta, hacemos ver a la persona, mira, te equivocaste porque tal cosa. Y entonces, esa es la idea, también que interactuemos, porque ahí sí, como decían, del error aprendemos y mejoramos todos juntos, ¿verdad? Les agradezco mucho, la verdad que el tema se da para que hablemos un poquito más al respecto, porque cuando hablamos de los servicios que debemos de brindar, como les digo, a veces nos quedamos muy cortos y enfocarnos bien de la tarea que tenemos nosotros que realizar. ¿Sí, Silvia? Una última, ¿verdad? Respecto a lo que decía de no tenerle miedo a la tecnología, yo creo que con eso cierra, ¿verdad? Y yo siento que sí es muy cierto. Esta modalidad y regresando, ¿verdad?, a las bibliotecas escolares, esta modalidad vino a retar a muchos bibliotecarios a ver qué hacían, a ver cómo lo hacían, y descubrieron nuevas herramientas que yo pienso cuando regresemos, porque yo soy maestra de primaria, cuando regresemos la vida académica no va a ser igual, y también siento que sí no hay que tenerle miedo a la tecnología, pero creo que a los más pequeños sí no hay que darles todo el acceso, porque cuando se habla de la escolaridad, ¿verdad? Yo siempre me centro como mucho en la primaria y en la secundaria. Yo creo que, o algo que he visto principalmente con la edad con la que yo trabajo, que son están en esa preadolescencia, están ellos en un cambio de niños a adolescentes. Por ejemplo, veo que ellos se están limitando mucho a buscar de internet y lo primero que encuentran, ¿verdad? Yo creo que hay que fomentarles el uso de la tecnología responsable, y eso responde a algo que se llama ciudadanía digital, ¿verdad? Enseñarles a que respeten lo que otros han creado, lo que otros han hecho, merecen un respeto. Yo creo que sí, no hay que tenerle miedo a la tecnología, pero hay que ir encauzando, principalmente a las infancias, que es tan importante, ¿verdad? Si no educamos a las infancias hoy, ¿qué nos espera a futuro? Yo siempre he pensado eso. Para mí, los niños son sagrados, ¿verdad? Y creo que fomentarles esta búsqueda, como bien decía él, ¿verdad? Hay tantos recursos y yo creo que sí, hay que mostrárselos, pero siempre con esto, ¿verdad? De que ellos respeten el trabajo intelectual de los y las demás. Solamente, licenciada. Gracias, Silvia. Sí, Andy. Con lo que dijo Silvia, muy importante, tiene toda la razón Silvia, porque yo vi una entrevista
donde la afamaron mucho, ¿verdad? Y le daban así hasta likes, si usted, para contextualizar, ¿verdad? En donde la vi. Donde, miren, no sé si es Cardi B, es que yo no escucho esa música, pero bueno, era una de ellas, ¿verdad? Donde una señora le llamó a la radio y le dijo de que sus canciones, o sea, que a ella le gustaba mucho el ritmo y todo, pero que sus canciones no eran aptas para que sus hijos las escucharan. A lo que la cantante le contestó de que yo no estoy criando a tus hijos, le dijo. Pero fíjese, licenciada, de que tal vez la cantante, pues bueno, sí tiene un punto, pero tenemos, al ser una persona pública, tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad y ella debía venir y decir, bueno, mi contenido es así y yo no lo puedo lanzar al público porque sé que hay niños escuchando. Y me refiero a esto porque tenemos que tener un cuidado cuando hay niños escuchando, porque me trae a la historia de este muchacho que se suicidó en Estados Unidos porque la mamá no lo aceptaba por ser homosexual, ¿verdad? Y él escuchó a la mamá hablando con unas vecinas sobre él y se suicidó. O sea, todo ese contenido, como dice Silvia, ¿verdad? Tiene que estar dosificado, pienso yo. Y tenemos que tratar de que a los niños no se les abra ese tipo de recursos porque no son buenos, no les va a traer nada bueno. Gracias, Andy. Sí, Francisco. Ok. Bueno, solo quería agregarles a lo que acaban de decir. Como les dije, la tecnología al final de cuentas es solo una carretera y seguimos pensando, y por eso les decía, hay que conceptualizar y entender bien los temas. Algo que se da mucho en la tecnología es que pensamos que las cosas se van a dar en automático. Las herramientas ahí están. Incluso con los famosos iPhone que se conectan con la casa y con todo lo demás, hasta en esos hay que decirle, sí, ¿será que puedes encender la luz? Y la va a encender, porque por automático no lo va a hacer. Les comento, en el caso de los niños, hay un montón de herramientas y filtros que se puede conectar en los teléfonos, en las propias cuentas de los niños. Que dicho sea de paso, que no me vayan a oír mis hijos, pero que por eso es que puedo supervisar todo lo que ven y todo lo que consultan. E incluso puedo bloquear y desinstalarle programas que a mi parecer no vayan a ser de uso. O incluso en algún momento ellos se preguntarán por qué llegué a hablar con ellos de cierto tema. Porque yo pude ver qué es lo que estaban haciendo. Son programas de supervisión infantil y ni siquiera ellos tienen por qué enterarse que están en sus aparatos. Ahí es donde está la responsabilidad, o como usted decía lo de Cardi B, y es muy cierto, yo también vi esa entrevista, pero ¿quién pone la música al final cuando los niños están presentes? Eso vendría siendo el equivalente a que yo sea irresponsable y, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que sucedía antes, que yo tengo mi revista de Playboy, que ustedes saben que es una revista para adultos, y la dejo sobre la mesa. ¿Quién fue el irresponsable? ¿Le vamos a acusar a Hugh Hefner por haber hecho la revista? ¿O la culpa es mía por haber dejado la revista sobre la mesa? Si yo tengo cosas que sé que mis hijos no pueden ver, entonces las leo en privado. Si hay cosas que yo sé que mis hijos no es bueno que escuchen, hay audífonos. No es que estemos privándonos de la libertad, pero recuérdense que incluso el principio del derecho son las obligaciones. El principio de la libertad es que mi libertad acaba donde empieza la del otro, porque de lo contrario es libertinaje. Y muchas veces se nos olvidan esos pequeños detalles. Si yo no quiero que mi hijo escuche, pues lo escucho yo tranquilo. Si el vecino lo está escuchando, ok, ahí sí ya no nos podemos meter mucho. Pero entonces es mi trabajo venir, sentarme con mi hijo y explicarles. Antes de que empiecen a tararear las canciones, o incluso si ya lo hacen, mira, mi hijo, fíjate que esto aquí y allá,
algo que pasó el año pasado y de verdad pareció absurdo, y yo en lo personal me discutí con algunos, cuando incluso quisieron entregarle premios a este famoso Bad Bunny. No estoy tan directamente en contra de su música, porque al final de cuentas cada quien tiene su género, pero sí estaba en contra de dar un premio musical cuando estamos hablando de música. Para mí la música tiene una definición y en el mismo precepto hay elementos que deben cumplirse. Ritmo, armonía, melodía. Y si ese sonido no cumple con los requisitos para hacer música, no es música. No porque yo me ponga un uniforme de futbolista, soy futbolista. Parezco futbolista, pero no lo soy. Entonces, si lo que es como, ya sé, el ejemplo más fácil. A veces uno dice, pero ¿por qué a tal película no le dieron premio en los Oscars? Pequeño detalle. Los Oscars no es un premio por la película que vendió más. Es un premio por la mejor actuación, hablándose de elementos profesionales y técnicos. Así hay una película que vendió todavía más que la que clasificaron como la mejor película, que ha sucedido muchas veces. Por ejemplo, hace 2 años ganó una película que se llama Us, que es así como de miedo y thriller. Ganó esa película, pero esa no fue la más taquillera, pero es la que tiene mejores actuaciones. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer esos filtros. Ese más de información hay que dosificarlo. ¿Sabían que incluso con esas herramientas, Google tiene una, y es más, les voy a decir el nombre. Google tiene una que se llama Family Link. Ya sé que van a acordar de instalársela ahorita a sus hijos. Esa aplicación se instala en el teléfono del hijo y en el teléfono del padre. Se conectan todas las cuentas al padre y obviamente el padre es el administrador. Incluso pueden ser 2, padre, madre y hasta un tutor. Tiene 3 cuentas administradoras y cuantos hijos quieran. El asunto es de que a mí me van a estar cayendo qué leyó, qué buscó, cuánto tiempo estuvo en qué aplicación, qué hizo. Y yo incluso puedo venir y decirle, bueno, YouTube solo le doy 2 horas al día. Se cumplen las 2 horas y YouTube se apaga. Así. Tal juego va a jugar Free Fire 1 hora y la aplicación se apaga. Para eso sirve la tecnología como herramienta. Muy bien, gracias. La verdad que cada aporte es muy importante, ¿verdad? Y ir conociendo de ese tipo de incluso de aplicaciones que nosotros podemos utilizarlas incluso en las mismas unidades de información. Lo único que sí requiere es tener un presupuesto específico para poder hacer este tipo de compras, porque realmente vale la pena. Pero nos hace falta mucho incluso para que nos autoricen tener bonitos ambientes, el mobiliario adecuado, la colección realmente bonita, ¿verdad? Atractiva para el usuario, pero nos falta mucho, pero no es nada, es imposible, sino que así que buscamos también esa perfección dentro de nuestras unidades de información. Les voy a solicitar solo que me enciendan su cámara para poder capturar la evidencia de nuestra asistencia. Ya veo acá a Oscar, a mí. Todavía no veo a los demás. No sé si es por mi señal. Si ya encendieron su cámara porque no los veo. Ya veo a Andy, a Nancy, Ya todos. a Silvia. Hoy sí están. Ahí estamos. Ya hay una bonita sonrisa, salieron todos. Excelente. Muchísimas gracias. Y gracias por estar ahí por acá. La verdad que el tema estuvo bastante dinámico. Fue una discusión, ¿verdad? Al final fue como un debate. Estuvo muy bueno. Exacto. La verdad que sí, porque de todo aprendemos, ¿verdad? Entonces, los que no han almorzado, pues ahorita van a ir a hacerse su taquito y nos vemos primero Dios en un rato. Muy bien, Lida, ¿puedo quedarme un ratito con usted? Muchas gracias, Lida. Nos vemos. Feliz tarde.
Nos vemos, primero Dios, igualmente. Hola, Lick, disculpe, no sé si recuerda con la cuestión de mis evaluaciones, creo que fue. Claro, dame un chancecito, solo voy a dejar de grabar y así. Ok. Y así, porque si no va a quedar grabado tu O ya quedó, creo. Qué pena. No tengas pena, porque eso fue solo